o Morales para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias, Fausto. Pues nada, darles la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy. Sin lugar a dudas, el tema de África es una asignatura pendiente en los estudios internacionales y particularmente de interés primario para la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. África, ese continente tan extenso, tan complejo, tan lleno de diversidades, en términos de culturas, por supuesto, de pueblos, de naciones, pero también muy importante en términos de desarrollo económico, de desarrollo social, tan disperso, ¿no? Países que presentan historias muy antiguas, que presentan problemas añejos precisamente en materia de desarrollo social. Yo recuerdo desde que era estudiante allá en los 80, que había noticias que hablaban precisamente de hambrunas en el continente africano y que de alguna manera algunas persisten, y otros países africanos que han ido y han reportado avances muy importantes en materia de educación, las migraciones africanas a los Estados Unidos, las migraciones africanas, por supuesto, también a Europa. Y entonces ahora nos preguntamos con bastante justicia, es una pregunta bastante justa. ¿Qué está pasando en África? Al revisar los números, pareciera que África no tiene estos números alarmantes que se encuentran en Europa, que se encuentran en América Latina, ¿no? Y particularmente también en los Estados Unidos, en Rusia, qué decir. Pareciera que no tiene estos números alarmantes, pero sin lugar a dudas sí hay presencia de este virus. Y este virus, un poco, ¿cuáles van a ser estas dinámicas? ¿Cuáles van a ser estas implicaciones que va a tener precisamente en el continente africano? Pero bueno, yo no me meto aquí a preguntar ni a hacer nada. Esto le corresponde a nuestro querido doctor Fausto, quien es el secretario general de la MEI, Fausto Quintana, y moderador de esta mesa. A mí solo me resta por darles, por supuesto, la bienvenida y nuestro gran agradecimiento por parte de la asociación, por supuesto José Luis, por supuesto Michelle, por supuesto Maximango, y bueno, mi querido Fausto, te cedo totalmente el micrófono. Muchas gracias. Efectivamente, África, el continente africano es un tema que en repetidas ocasiones olvidamos, no abordamos, lo tenemos olvidado en los análisis y en el debate académico. El día de hoy nos acompañan un grupo de expertos en los estudios africanos, profesores sobre África, egresados también de la maestría de estudios de África en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, profesores también de la Facultad Facultad de Ciencias Políticas y de la UNAM. El orden del día es el siguiente. Vamos a tener presentaciones de 10 minutos, una réplica de 5 minutos, y después vamos a darle la palabra al público para que hagan las respuestas, hagan las preguntas o planteen las dudas que surjan durante las exposiciones. Vamos a iniciar con Michelle Calderón. Parece que Maximango se desconectó, pero en cuanto ingrese, él sería el segundo en la presentación. Michelle Calderón es maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es profesora de asignatura en la FES Aragón, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, y también profesora del Sistema de Educación Abierta y a Distancia. Michelle, por favor. Buenos días tengan todos. Antes de comenzar con mi participación, quiero agradecer a los organizadores de este evento por el esfuerzo que hacen por promover la reflexión en torno a los temas actuales en el área de relaciones internacionales, incluso con las dificultades derivadas de la pandemia. El tema que hoy nos reúne es el análisis de los retos que enfrenta el continente africano antes, durante y después de la pandemia del COVID-19. A propósito del último punto, quisiera comenzar la reflexión planteando estas preguntas. Al decir escenario post-COVID, ¿estamos dando por sentado que este se erradicará por completo? ¿Cuándo, cómo, dónde y bajo qué condiciones se dará esto?
Incluso, aunque se descubra una vacuna y se considere como un bien público global, tal y como lo declaró el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, su distribución y efectividad es algo que no podemos determinar con precisión en la situación actual, debido a que la desigualdad, el individualismo y el recrudecimiento de los sistemas de explotación que perpetúan la miseria siguen ahí. Y probablemente se van a acentuar más en la medida en la que la crisis económica internacional se agudice. Por lo tanto, la reflexión que hoy compartiré con ustedes tiene como propósito explorar la posibilidad de que la pandemia ayudará a replantear y cuestionar este sistema que ha tenido efectos devastadores, revalorizando la importancia de la dignidad humana. Parto de esto porque la incertidumbre que actualmente se percibe en todo el mundo provocada por una enfermedad cuyo control y erradicación se ha aplazado por meses es algo con lo que el continente africano ha lidiado desde hace varias décadas. En este sentido, esta región es la que tiene más experiencia en las últimas décadas enfrentando crisis sanitarias y que de alguna manera ha tenido la capacidad de sobrellevar estas dificultades. Un ejemplo de ello son las campañas de sensibilización llevadas a cabo en Sierra Leona y Liberia, en las que los sobrevivientes del ébola informan a sus comunidades sobre la importancia de las medidas de prevención y atención oportuna de los síntomas de COVID-19, pues con su experiencia evitan que la gente, por ejemplo, crea en rumores o cuestione la existencia de la enfermedad. Incluso muchos se desempeñan como conductores de ambulancias y trabajadores de la salud. Sin embargo, todos sus esfuerzos no han sido reconocidos e incluso pues, a ellos no se les reconoce como un grupo vulnerable al que los gobiernos o las organizaciones deban de otorgarles apoyo económico. A partir de esta situación, es posible rescatar una serie de hechos para reflexionar. En primera instancia, una particularidad del continente africano es que ahí ya existían otras enfermedades sumamente contagiosas que se están combatiendo de forma paralela con el COVID, tales como la tuberculosis, el ébola, que recientemente tuvo un rebrote en la República Democrática del Congo. Y pues no sé si lo han notado, pero algunos de los síntomas primarios o más básicos son un tanto similares a los del COVID. Es decir, fiebre, dolor intenso del cuerpo, de la cabeza, etcétera, etcétera. Otra enfermedad es, por ejemplo, la malaria, cuyos medicamentos han sido incluso avalados por la Administración de Medicamentos y Alimentos, la Food and Drugs Administration, como útiles para tratar algunos casos de COVID, pero se debe de hacer un buen diagnóstico de los pacientes, dado que la circulación de estos medicamentos y su venta está limitada, precisamente para evitar la automedicación y sobre todo el desabasto. Y bueno, además de todas estas enfermedades, pues también está el SIDA, cuyos pacientes infectados son completamente vulnerables ante el COVID debido a la inmunosupresión. Cabe destacar que esta última enfermedad ha sido un ejemplo de un virus que no tiene cura ni vacuna y que se ha mantenido por alrededor de 40 años sin ser erradicado. Lo anterior pone en evidencia dos situaciones. Por un lado, que en África, antes del COVID, así como en otros países del sur global, ya existían deficiencias en la infraestructura hospitalaria. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, este continente cuenta con 2 médicos por cada 1000 habitantes aproximadamente. Asimismo, el suministro de materiales médicos y quirúrgicos es insuficiente, especialmente en las zonas rurales. En África Austral se tiene también una tasa muy alta de SIDA y lamentablemente 6 de los 17 millones de infectados no toman retrovirales porque estos medicamentos no están a su alcance. No cuentan con este tipo de medicamentos. Además de estas dificultades, en esta subregión se dio una dinámica que debemos de tomar en cuenta para nuestro análisis. Esto es las medidas de distanciamiento social y de confinamiento. Haciendo retrospectiva, el COVID llegó a esta zona a finales de febrero y principios de marzo. El gobierno de Sudáfrica prohibió viajar al país, ¿no? Desde países en los que existiera un alto riesgo. Eso fue el 18 de marzo
y el 26 de marzo decidió cerrar las fronteras y poner en cuarentena al país. Esas medidas también fueron adoptadas por los países vecinos de Sudáfrica. Ahora, como sabemos, el propósito de estas acciones tiene un efecto positivo en cuanto a la reducción de transmisión de la enfermedad, lo cual eventualmente conducirá al aplanamiento de la curva y también a impedir la saturación de los servicios hospitalarios que, como ya señalé anteriormente, son insuficientes. No obstante, si bien es cierto que estas medidas son recomendaciones directas de la Organización Mundial de la Salud y que prácticamente se han pues, aplicado o se han implementado en todo el mundo, los efectos no son iguales de país a país y de región a región. En el caso de África, esto quedó demostrado porque lamentablemente el confinamiento vulneró la seguridad alimentaria mucho antes de lo esperado. De los 12 países, por ejemplo, de los 12 países en donde el Programa Mundial de Alimentos tiene acciones, en África del Sur, 8 de estos países solicitaron apoyo extra para aumentar las transferencias monetarias que se le otorgan a los grupos vulnerables para paliar la crisis. Perdón. Sin embargo, insisto, por las medidas de confinamiento, el abasto de alimentos y recursos ha mermado en toda la región porque se conjuga con otras problemáticas, tales como los conflictos armados, como los del este del Congo, el norte de Mozambique, que tienen como consecuencia la existencia de 6 millones de desplazados y 1 millón de refugiados. En el Sahel, además de la inseguridad provocada por estos grupos armados, tráfico ilegal de bienes, de personas y conflictos también interétnicos, hay estragos también provocados por el cambio climático, por lo que la crisis alimentaria se acentúa. Uh-huh. Otro problema que contribuye a estas condiciones deplorables es que Sudáfrica, el país que actualmente se considera el epicentro de la pandemia de COVID en África y que representa el mayor número de casos, en momentos previos a la pandemia albergaba a muchos trabajadores de los países vecinos. Ellos enviaban remesas que contribuían desde luego con la economía de sus familias, pero también pues con la economía nacional de aquellos países. En ausencia de estas remesas, uno de los grupos afectados, desde luego, son las familias que que gracias a este ingreso podían comprar al menos los productos básicos. Asimismo, buena parte de esos ingresos eran administrados por mujeres que a la vez pues son pequeñas productoras, agricultoras, y que por las medidas de confinamiento no tienen la posibilidad de cosechar y de distribuir sus productos. Asimismo, el confinamiento provoca que el precio de los artículos de primera necesidad aumente porque resulta complicado su abastecimiento y comercialización en ausencia de los mercados tradicionales, que es donde la mayor parte de la gente suele comprar estos productos. En pocas palabras, todo esto pues se reduce en la dificultad para producir, consumir, reinvertir y por si fuera poco, también recibir donaciones. Como podemos observar, las medidas de confinamiento son algo parecido a una bola de nieve, es decir, empieza de algo muy pequeño, pero se le van sumando cosas y termina por ser algo inmanejable, perdón. Ante tal panorama, las organizaciones no gubernamentales y los organismos especializados de la ONU, por ejemplo, se están replanteando cómo abastecer de alimentos a las personas afectadas, pues las restricciones de movilidad y la necesidad de mantener medidas sanitarias dificultan todo este proceso. Además, como ya mencioné antes, hay cada vez más personas que necesitan este tipo de apoyos. Y de aquí deriva otro problema. El registro de las personas que necesitan apoyo económico o en especie es inexacto. Esto se debe a que originalmente es difícil obtener cifras fidedignas de los enfermos de COVID, que no es una condición exclusiva de los países africanos, ¿no? Pero bueno, debido a que en muchos países se han practicado o se han hecho pocas pruebas y por lo tanto no hay registros de estos o son mínimos,
pues existen esas vicisitudes. A pesar de esto, hay algo que debemos notar. De acuerdo con las investigaciones acerca de la enfermedad, supuestamente los grupos más vulnerables ante esta enfermedad son las personas que padecen otras enfermedades crónico-degenerativas, que por ende tienen un sistema inmune debilitado, y además el grupo de adultos mayores. En el caso africano, la pirámide poblacional, a diferencia, por ejemplo, de Europa, tiende a ser muy amplia en la base, ¿no? Entonces, hay más niños, hay más jóvenes que adultos mayores. De hecho, más o menos el 6% de africanos, solamente el 6% es mayor de 65 años. Obviamente sabemos que esto puede ser un indicador, aunque pues las investigaciones siguen con respecto a la enfermedad. Entonces, cada vez se descubren nuevas cosas y se descartan otras. Pero bueno, lo debemos de tomar en cuenta. De igual manera, debemos considerar que en África hay otras condiciones para la vida cotidiana. A veces las casas están más ventiladas, están hechas de otros materiales, las actividades al aire libre, etcétera, ¿no? Principalmente en zonas que no son las grandes ciudades, pues se da más o menos esta situación. Entonces, hay que notar que, por ejemplo, en algunos lugares, tales como Sudáfrica, que pues ahorita está en la temporada de invierno, pues obviamente que eso puede que agrave la situación, pero en algunos otros países es posible que también por eso esté avanzando un poquito más lento. Por lo tanto, una conclusión a la que llego es que las medidas de confinamiento deberían implementarse tomando en cuenta las particularidades de cada región y país, porque los estragos en el área política, en el área económica y social pueden ser incluso más graves que la enfermedad misma. A pesar de esto, hay que notar que los países en los que existen cifras altas de contagios y muertes por COVID es en donde se encuentran las ciudades más grandes, como ya esbozaba. De acuerdo con las cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en África, de la Unión Africana y en colaboración con la Universidad Johns Hopkins, se puede observar lo siguiente. En el sur de África y en todo el continente, Sudáfrica es el país que hasta ayer tuvo más casos confirmados. Suman en total 373.628 casos. En el norte de África, Egipto tiene 88.402 casos. Notamos que la brecha entre Sudáfrica y el segundo con más contagios es muy amplia. Y así ese patrón se repite con otras subregiones. En África Occidental, el país con más contagios es Nigeria, con 37.000 más o menos. En África Central está Camerún con 17.000 y finalmente en África del Este, Kenia con 14.000 casos. Esto ilustra o refuerza la idea que ya comentaba hace un momento, pues que los centros urbanos y más aún las zonas conurbadas presentan condiciones tales como el hacinamiento y la poca posibilidad para hacer efectivo el distanciamiento social. Además, presentan otros problemas como la escasez de agua y servicios básicos de higiene, lo cual dificulta pues, las medidas básicas de prevención, esto es el lavado constante de manos, desinfección de superficies, etcétera. Por otro lado, como muchos de los trabajadores y habitantes de esta zona son migrantes y algunos de ellos no están censados. Michelle, te pediría que fueras concluyendo, por favor. Claro, claro, claro. Ya para ir cerrando. Les decía que muchos de estos trabajadores no están registrados o censados como ciudadanos y esto pues obviamente que lo que decía, ¿no? Repercute en el registro de las cifras, pero también estas personas no son derechohabientes de los servicios de salud pública y muchos por las medidas de confinamiento perdieron su trabajo. Muchos de ellos tenían ocupaciones que son catalogadas como economía informal, que tanto en África así como en otras regiones es algo que proviene de las prácticas tradicionales y comunitarias, no es algo necesariamente negativo. Pero bueno, les decía, ellos eran vendedores ambulantes, choferes, taxistas, empleados generales, etc. Y para terminar esta parte, les comento 2 puntos. Estas condiciones añaden la complejidad al momento de gestionar los apoyos, dado que, por un lado, es difícil identificar a la población que necesita apoyo, porque ya no son solo los grupos vulnerables
tradicionales, por decirlo así, que son los niños huérfanos, ancianos, madres solteras, etcétera, etcétera. Y por otro lado, resulta difícil planear de manera efectiva apoyos para sus necesidades específicas, porque a veces estas no se conocen. En esta primera intervención lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Michelle, muchas gracias a ti por tus comentarios. Y bueno, van saliendo algunos temas importantes, particularmente mencionabas el acceso a las vacunas, el tema también de la deficiencia de la infraestructura sanitaria, que en el caso de América Latina también se produce y está dando un subregistro. Carlos Alvarado nos menciona que sí, efectivamente, esta insuficiencia en la infraestructura sanitaria de muchos países de África, pues están dando este subregistro y no se tiene en realidad un diagnóstico real de lo que está pasando. Al parecer está peor la situación en las regiones, particularmente señalaba América Latina y en el caso de África también. Bien, vamos a continuar la presentación. De pronto entró el maestro Masimango Kangabo, lo acabo de perder, parece que salió, pero no tenemos ningún problema porque están nuestros otros participantes en la sesión. Le vamos a dar la palabra ahora al doctor José Luis Vázquez Iglesias. José Luis, por favor. Él es doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado y maestro en Estudios Políticos y Sociales por el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po en París. Realizó estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Es miembro del grupo de trabajo del Programa Universitario de Estudios Asia y África, coordinador del Diplomado de Estudios de África, Memoria y Dinámicas Contemporáneas por los últimos 3 años. Es miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid y sus temas de investigación son Islam Sufi, redes y migraciones transnacionales africanas, procesos de formación y construcción estatal e identidad en África subsahariana y Senegal. Actualmente se desempeña como profesor investigador asociado de tiempo completo en la Facultad de Estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales. José Luis también ha realizado diversas estancias de investigación in situ en países en África, y en realidad es un experto de la UNAM en estos temas, vinculado a los diplomados que ofrece de forma constante la UNAM. Y le cedemos la palabra a José Luis. Tu turno, por favor. Muchas gracias, Fausto. Buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecer la invitación para estar con ustedes. Es un honor para mí poder participar en estos diálogos de AMEI. Agradezco la invitación al presidente, al maestro Dámaso Morales y pues obviamente también al doctor Fausto Quintana, ¿no? Haberme dado la oportunidad de hablar con ustedes de los retos que presenta el continente africano en este contexto de COVID y el escenario posterior, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría iniciar mi presentación puntualizando algo que ya mencionó Michelle, que es pues este marco temporal, ¿no? Que es el tema de la discusión de hoy en día, ¿no? Realmente es posible trazar líneas pre-COVID y post-COVID en el caso de África, pues es difícil, ¿no? Porque las medidas de confinamiento para hacer frente a este virus, pues han consistido en medidas autoritarias, ¿sí? Muchas de ellas son políticas a través de las cuales pues, los estados africanos, las sociedades africanas han sido gobernados no desde hace años, sino siglos, ¿no? Tenemos que en ese sentido mencionar pues como pues la trata esclavista, ¿sí? Es uno de los macroprocesos históricos que más han determinado, ¿no? El desempeño y el desarrollo actual de los países africanos, ¿no? Entonces, simplemente pues puntualizar que estas medidas no son algo nuevo, ¿no? En el caso de África, ¿no? También pues puntualizar algunos ejemplos
algunos ejemplos sobre lo que ya mencionó también Michelle, la duda, ¿no?, que existe sobre la efectividad de las políticas de confinamiento en este contexto regional, ¿no?, y subregional. Tenemos el ejemplo de la República Democrática del Congo, por ejemplo, en el que pues, se le pidió a partir de estas políticas que se detuviera, por ejemplo, la actividad minera, pero al mismo tiempo, paralelamente, el Fondo Monetario Internacional le pide a la República Democrática del Congo que reactive la economía para poder obtener más fondos de ayuda, ¿no? Entonces, vemos ahí una primera situación un poco paradójica. Tenemos también la situación de Zambia. Zambia es uno de los países que presentaba mayores problemas alimentarios. Por fin llega un año en el que Zambia tiene una buena cosecha, pero debido nuevamente a las políticas de confinamiento y distanciamiento social, que también son de cierta manera políticas de movilidad, el abastecimiento justo de comida desde los centros de producción agrícola hasta los centros urbanos se ha visto seriamente afectado, ¿no? Eso sin mencionar pues también este efecto sobre el empleo, ¿no? El desempleo masivo que está provocando estas políticas de confinamiento, pues que acentúan entonces la capacidad, se ve afectada, perdón, la capacidad de consumo, ¿no?, de la población. Al no tener fuentes de ingreso, pues llegamos a una situación paradójica en la que hay comida, ¿sí?, en las tiendas, en los centros urbanos de países como Zambia, pero no hay recursos para comprarla, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos otro efecto paradójico. También me gustaría referirme a la estructura demográfica de África. Les adelanto que para mí el reto principal de África ya era, antes de la pandemia, un reto demográfico esencialmente, pero en el escenario post-COVID pues se va a acentuar esto, ¿no? Como bien mencionaba Michelle, la estructura demográfica de África pues nos muestra que solamente 6% de la población es mayor a 65 años. Y pues estas medidas en gran medida fueron tomadas para proteger a este rango de la población, ¿no?, cuya edad supera los 65 años. Y por el contrario, pues lo que abunda en África son niños, ¿no?, y jóvenes. Y estas medidas de confinamiento, al tener un efecto directo sobre el empleo, ¿sí?, sobre la capacidad de consumo de las familias, pues ponen en situación de vulnerabilidad y de riesgo alimentario a muchos niños, ¿no?, y a muchas personas jóvenes. Eso, pues, sin contar también las cuestiones a las que ya también se refería Michelle sobre la dificultad para mantener el distanciamiento social en las aglomeraciones urbanas de las ciudades africanas, ¿no? Es difícil concebir que se dé este distanciamiento social, ¿no? Y además, pues, también la falta de recursos para comprar material higiénico, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer punto en el que me gustaría insistir sobre la viabilidad y los efectos, ¿no?, de las medidas de confinamiento, ¿no? Difícilmente se pueden llevar a cabo tal como fueron estipuladas y los efectos pues están siendo muy negativos, ¿no?, en general, ¿no? Como segundo punto, justo me gustaría abordar que ya el problema de los problemas mayores del continente con respecto a la relación con el mundo, sí, que son las migraciones africanas, ¿no? Desde antes de la pandemia, pues estos flujos habían sido bastante combatidos desde la Unión Europea, ¿sí? Esto tiene que ver con megaprocesos de los cuales habla el filósofo camerunés Achille Mbembe, que es digamos, la soberanía de la corporación, ¿sí? El capital cada vez se desprende más de sus frenos territoriales, ¿sí? Lo cubre todo el planeta, la escalada tecnológica y junto con estos dos factores también pues las políticas migratorias de contención, ¿no? Vemos que hay un refuerzo de las fronteras, esto también se ha visto desde que se declaró la pandemia, hay un refuerzo de políticas restrictivas a la movilidad humana, ¿sí? Pues tenemos el caso africano, hay cerca de hay 54 países, así que imaginemos la cantidad de fronteras, ¿no?, que puede haber, ¿no?, y que se han estado reforzando. Todo esto en un contexto de guerra al migrante, que no se da únicamente de Europa hacia los flujos que provienen de África, sino dentro de los mismos
países africanos, ¿no? Se mencionaba el caso de Sudáfrica. El caso de Sudáfrica es de los países que mayor problema de xenofobia contra el migrante presenta, ¿no? Y bueno, pues es también paradójico, ¿no? Tratándose del caso del país que vivió el apartheid, en el que se vivieron políticas tan represivas en cuanto a la segregación racial, ¿no? Este aumento de la importancia en este contexto de las fronteras no se limita a esta externalización de fronteras. Las fronteras de la Unión Europea cada vez parece que están más al sur, ¿sí? Se consideró primeramente que el Mediterráneo era una frontera de la Unión Europea. Vemos cómo ha habido un drama, ¿no?, humano con todas estas embarcaciones que intentan llegar a Europa, pero el drama comienza incluso antes, ¿no?, en las rutas del desierto del Sahara, ¿no?, que tradicionalmente, históricamente, han sido rutas de intercambio, de fluidez cultural, y ahora las políticas de contención de la Unión Europea y de externalización de fronteras están clandestinizando y militarizando las rutas, también teniendo un efecto muy negativo sobre la movilidad humana y sobre pues, las vidas de estas personas, ¿no? El desierto del Sahara se está convirtiendo también en una tumba al aire libre debido a estas políticas migratorias de la Unión Europea, ¿no? Alimentadas también, evidentemente, por los discursos de extrema derecha, ¿no? El nacionalismo de extrema derecha que se ha vuelto una constante en todos los países europeos, ¿no? Y un último punto en esta primera intervención me gustaría señalar es que esta idea de frontera ya no se limita únicamente a una línea que demarca entidades soberanas, sino que estamos ante un proceso de fronterización de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos traen inscritos en ellos mismos la frontera, ¿no? Y para esto es importante todo este desarrollo tecnológico, ¿no?, biométrico, ¿no? La frontera biométrica, como hace un cálculo de las características físicas de la persona y hace una versión digital, ¿no?, para controlar justo el movimiento de las personas, ¿no? Lo que dice Achille Mbembe, y con esto termino mi primera intervención, es que actualmente pues, el régimen global de migraciones nos da la pauta para poder apreciar cómo hay el movimiento de ciertas personas en la Tierra, se acelera, se facilita, mientras que hay otro porcentaje grande de la población al cual se le impide el movimiento, ¿no? Y al cual se le impide esta libre circulación, ¿no? Yo creo que ese es el reto principal de África, es la gestión de sus migraciones, tanto hacia fuera del continente como dentro de ellas, ¿no? Y las posibles soluciones me gustaría abordarlas ya en mi segunda intervención. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Efectivamente van saliendo los retos pendientes, además del COVID, para los países africanos, de una forma muy diferenciada también. África no es un solo país, es un continente y con realidades diversas también. Ahora es el turno del profesor Massimango Kagabo, de la profesor investigador del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Él ha sido profesor investigador en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, de la FES Acatlán, de la UNAM. También ha sido profesor del centro, fue investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, y sus temas de interés son los procesos políticos y sociales en África, alcances y límites de las transiciones democráticas. Profesor, le cedo la palabra, tiene el micrófono apagado, si lo quiere activar, por favor, adelante. Sí, buenos días a todos. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. Buenos días. Lamento las fallas que he tenido a nivel técnico acá. Por eso no pude seguir todo bien, sobre todo la exposición de nuestro colega José Luis. De Michel sí la
pude seguir, tuve oportunidad de seguirlo completamente. Trataré de ser breve, dado que muchos de los comentarios que voy a hacer fueron abordados para mis dos antecesores, y nada más tratar de dar precisiones y agregar algunos que otros puntos. Primero, en lo que se refiere a nuestro título, y qué bueno que me gustó lo que, tal como Michelle presentó su exposición, dado que hablaba de África. Entonces me preguntaba que cómo va a ser en post-COVID-19, si tenemos que ver los retos, desde luego, antes del COVID, durante el COVID y post-COVID. Entonces ahí ya con más precisión. Creo que la exposición de Michelle fue tan clara en ese sentido, dado que antes del COVID sabemos que África ha tenido varios problemas, muchos retos, entre otros el común de siempre, la pobreza y las enfermedades endémicas. Mencionó desde luego el caso de paludismo, cólera, varicela, tuberculosis, ébola últimamente, y sobre todo el VIH-Sida, que aún no ha encontrado vacuna. Y sin olvidar desde luego la cuestión de funcionamiento del Estado, la inestabilidad política ha generado una serie de problemas que hace que el gobierno no se preste a atender cuestiones muy puntuales que tienen que ver con, digamos, la salud pública. Y aunado a eso, este mal que se difunde en toda parte, que es la corrupción de los gobernantes. Bueno, luego surge el COVID. El COVID presenta hoy nuevos retos para los africanos, como a todo el mundo. ¿Qué hacer durante el COVID? Y hay que enfrentarlos tratando de encontrar solución, pero es una África con carencia de infraestructuras apropiadas para enfrentar ese virus. De ahí un pánico, inquietudes de parte de la sociedad misma como de los gobiernos para disponer de mecanismos apropiados de lucha contra el COVID. En el mismo momento hay una búsqueda de remedio, cómo salir adelante frente a esta situación que es urgente. No se cruzan los brazos, tanto el gobierno como la misma sociedad trata de buscar cómo proceder a nivel nacional como a nivel internacional. Ahí la Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial con apoyo financiero. Y eso será frente a ese COVID. Ahora, después del COVID, ¿qué va a seguir? ¿Qué pasará? Eso no lo sabemos. Solamente podemos hacer proyecciones hacia el futuro para decir qué hay que hacer realmente, qué tendrá que hacer África, dado que habrá una serie de impactos sociales, políticos, impactos económicos, no solamente para África, pero a nivel global. ¿Cómo resolver esos problemas? Por eso trataré yo de ir más directamente a la situación de África frente al COVID hoy en día. Datos generales nos enseña que ya África es el segundo continente más poblado del mundo, y donde la tasa de crecimiento demográfico sigue siendo uno de los más altos del mundo, alrededor de 2.7%. En África hay países, desde luego, más afectados por el COVID que otros. Y también África, el COVID afecta lo que podemos observar en menor proporción a África en relación con los demás continentes. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos por qué eso. Entonces, eso, desde luego, viene también, como decía más arriba, que no hay cruzamiento de brazos, sino buscar las salidas. Hay políticas gubernamentales muy estrictas. Hay que reconocerlo, que a pesar de las carencias, pero a nivel de toma de decisiones para tratar de frenar el avance, la progresión del virus, los gobernantes, muchos gobernantes africanos, con su forma de gobernar, algunos para vía autoritarismo, lograron imponer
medidas bien estrictas para mitigar el virus mediante confinamientos obligatorios, cierre de fronteras. África fue dentro de los primeros, aun cuando sí, la primera presencia del virus se atestigua hacia en febrero, a partir de jóvenes, tanto africanos o europeos, que venían hacia, digamos, los desplazamientos. También hay que saber no solamente esas medidas estrictas del gobierno para tratar de frenar el avance, reconocer que también África cuenta con una población muy joven comparando con los demás continentes, donde el promedio de vida varía entre 57 y 60 años, sobre todo en el caso de África subsahariana hasta 55. Entonces, pero aun cuando eso también, siendo un argumento para decir que eso, sabemos que los más afectados son adultos mayores, y también reconocer que en el caso de África, bueno, no hay tanto problema de obesidad como se puede observar en otros continentes, pero sin lugar a duda, el hecho de disponer de una población más joven, eso sí, es digamos, un elemento, un factor que hace que tal vez la propagación no sea tan adentro del continente. También hay que mencionar el clima. Según algunos expertos, la radiación solar produce efectos nocivos para el COVID-19. O sea que destruye eso y, como lo sabemos, no toda África, pero en general, estamos hablando de continente con muchas tierras, muchas zonas muy calientes. Pero también a nivel de la investigación, hay esfuerzos, desde luego, tanto a nivel de investigadores que tratan de buscar fármacos que puedan ayudar para frenar el avance del virus dentro del continente, como también esfuerzo de, bueno, algunos de esos fármacos que, bueno, no ha sido, digamos, experimentado de manera estricta, científica, como lo señala la Organización Mundial de la Salud, pero también hay esos intentos de las personas recurriendo a la herbolaria, a las prácticas medicinales tradicionales. Y eso, desde luego, hace que dentro del continente africano se pueda tratar de frenar. Como otro agregan también la cuestión de la globalización, que África no entró totalmente en la globalización, tomando el aspecto de, por ejemplo, de la movilidad, de las grandes movilidades, que hace que hay que reconocer, no disponiendo de mucha infraestructura, posibilidades, capacidad financiera alta, no todos los africanos se disponen a viajar, a hacer turismo. De modo que eso también contribuyó para limitar, digamos, el ingreso, la presencia del virus dentro del continente. Hay que decir que frente a todo eso también, la situación, los países africanos, dentro de todos sus problemas, aun cuando haya algunos que sobresalen por ser los países más avanzados, más desarrollados dentro del continente, como podemos decir el caso de Sudáfrica, primera potencia económica, seguido por Egipto, Argelia, Nigeria, Botsuana, eso según, digamos, referencia de la ACNUR. Podemos también observar que a pesar de todo eso, frente al virus, no es la riqueza, el potencial financiero económico que ayuda para resolverlo, ¿no? De modo que a pesar de todo eso, hay países africanos que salen más afectados por el virus hoy en día. Se mencionó más arriba, creo que Michelle lo mencionó, el caso de Sudáfrica, ya cuenta con más de 10.000 casos, el caso de Egipto, más de 9.000 casos, Marruecos, Argelia, que los cuatro países suman 50% del total de los contagios en África. Entonces, sea lo que sea, este virus es una realidad, no solamente para el mundo, pero especialmente para África, un continente con muchos problemas a nivel de infraestructura,
a nivel de la logística para enfrentar esta pandemia, pero al mismo tiempo reconocer que no es la primera, dado que hubo el ébola que prácticamente venía arrasando, recordemos su reaparición en 2014-2016 en Sierra Leona, Guinea, ahí un poco de Ghana, Nigeria, y sin olvidar desde luego su cuna de aparición, que es la República Democrática del Congo, pero los expertos también observan que África tiene esta oportunidad también de disponer todavía de la infraestructura que se usó para la pandemia, para poder utilizarlo contra el coronavirus. Y la misma preparación del personal, los voluntarios que están ya preparados, o sea, actúan directamente, rápidamente, para apoyar, sensibilizar a la población a través de folletos, para difundir, digamos, los malestares, las consecuencias graves, negativas de la pandemia, y así, sea lo que sea, aún con medios limitados, el continente ha venido, desde luego, digamos, enfrentando esa pandemia. Pero al mismo tiempo, como lo señala otro, los africanos deben empezar a, digamos, a alegrarse para decir que ya lo solucionamos de todo, todo por todo. Puesto que aun cuando el virus, la pandemia es lenta, su presencia en África, pero no quiere decir que lo han vencido. O sea que puede, aun cuando ya vemos que del lado de Europa ya se está encontrando solución, hay avance, en el lado de América, nosotros de este lado estamos ya muy afectados. África va lentamente, tal vez muy próximamente, si no hay atención, si no hay aplicación, medidas muy estrictas de parte del gobierno y la implicación de la sociedad para poder todos contribuir para contener esta pandemia. De veras, África puede ser, la situación puede ser catastrófica dentro de, digamos, de 12 meses en África. O sea, lo que está pasando hoy en día es momentáneo, pero no es solución para todo. En fin, terminaré diciendo que, sea lo que sea, soluciones a futuro en África frente a la pandemia debe pasar por la consolidación del Estado de Derecho. Es importante para África, lo que ha hecho falta. Pues si no hay Estado de Derecho, será difícil implementar políticas públicas apropiadas para el bienestar de la población. Implementación de política pública enfocada al bienestar social. El sector de salud pública, infraestructura, planeación de actividades por sectores, preparación y capacitación de cuadros, o sea, la educación universitaria, sobre todo en ese sentido, y investigaciones. ¿Cuánto se dedica de presupuesto para, digamos, la salud en África? Prácticamente nada. O sea, es algo como si no importa hasta que surjan los problemas graves. Y desde luego, contar con la inversión pública y privada para la salud. África necesita, desde luego, de eso, y que cuente también con gobiernos estables, honestos y no corruptos, como ha sido realmente los últimos años dentro del continente africano. La única manera de salir adelante, entonces, es de consolidar, para mí, el Estado de Derecho para tener una África estable. Y cuando el país, los gobiernos son estables, hay posibilidad de definir, hacer definiciones de política pública apropiada para resolver los problemas a los cuales se enfrentan. Gracias por el momento. Muchas gracias, profesor. Gracias también por las correcciones, puntualizaciones que hizo en su presentación, y destacar el tema del Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional, que en diversas exposiciones no se han abordado. Se queda abandonado este tema de las capacidades, el desarrollo de las capacidades, y parece que todo apunta al éxito de la vacuna externa, a la cooperación internacional y a las transferencias de otras regiones. ¿Qué estamos haciendo nosotros para evitar este problema? Y bien, ahora tenemos el último experto internacionalista que va a abordar este tema de África, y quiero presentar a Román López Villicaña.
Es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro en Estudios de Asia y África por el Colegio de México. También ha sido profesor en la Universidad de las Américas. Tiene también una maestría sobre estudios de Estados Unidos de Norteamérica. Por la UDLAB ha sido profesor de tiempo completo en esta universidad y ha sido coordinador también de la carrera de Relaciones Internacionales. Fue profesor de programas de maestría en el Tecnológico de Monterrey, el Colegio de México, la UPAEP, la Universidad Iberoamericana y también en Texas, Kingsville. Fue profesor visitante de la Universidad de Asmara, Eritrea, en el 2002-2003 y del Instituto de Estudios Hispánicos y Portugueses de la Universidad Mohamed V de Rabat, Marruecos. Por favor, Román, muchas gracias por aceptar tu participación. Tienes el micrófono. Buenos días. Muchas gracias a ti, Fausto, por invitarme a estar con ustedes. Es para mí realmente un placer. Bueno, uno que ya es jubilado, debo decirle que ya no estoy activo. Pero la suerte de hablar al final, creo, puedes tener ventajas o puede tener desventajas, es que hay a lo mejor algunos huequitos que por ahí dejaron todavía los compañeros que me precedieron para abordar algunas cuestiones. Yo creo que África ya tenía problemas. África tenía problemas desde antes de que le cayera la pandemia. Y, en fin, yo creo que África viene arrastrando desde la época colonial cuestiones que no ha podido superar. Por ejemplo, el neocolonialismo es una realidad, el neocolonialismo en África. Francia sigue haciendo lo que le da la gana en sus excolonias y sigue manteniéndolas ocupadas, sigue con bases ahí y demás. Esto que ha permitido que lleguen a los gobiernos que no responden a las necesidades de la población, sino que obedecen a intereses externos. Y es así como siguen haciendo de las suyas, tanto ellos como la Gran Bretaña. Ellos han dejado élites corruptas en el poder porque es lo que les conviene, obviamente. Y esto ha propiciado que surjan gobiernos, obviamente, autoritarios. Y fíjate que hace poco Francis Fukuyama publicó un artículo en el cual él decía que aquellos países que tenían buenos aparatos estatales, que tenían sociedades compactas, que pensaban que sus gobiernos eran legítimos y que tenían buenos líderes políticos, prácticamente sus sociedades no sufrieron la cuestión de la pandemia, como es el caso de Suecia o como puede ser el caso de Alemania y demás. Sin embargo, aquellos países en los cuales las sociedades estaban polarizadas, en el cual los gobiernos, hay una percepción de ilegitimidad en los gobiernos o estos gobiernos son corruptos, obviamente las sociedades son las que han pasado a llevar la mayor parte de los perjuicios que ocasiona la pandemia. También yo creo que habría que ver a alguna gente, mira lo que está ocurriendo a nivel internacional. Yo creo que el 1956 es un año interesante desde el punto de vista de las relaciones internacionales, porque fue la crisis de Suez, en la cual la Gran Bretaña dejó de ser una gran potencia a nivel internacional y se volvió una potencia a nivel regional, y los Estados Unidos brincaron a la palestra como la principal potencia mundial. Hoy en día los Estados Unidos, curiosamente, no aparece, se acaba de retirar de la Organización Mundial de la Salud. Hay gentes que dicen que la pandemia va a marcar el fin de una era y la reaparición de una nueva potencia a nivel internacional, en este caso China, que es la que ha tomado la batuta y realmente se ha puesto al frente de la ayuda a los países africanos. Quien más ha mandado cantidades enormes de pruebas, de mascarillas, de cuanta cosa a África ha sido China. Y la que se ha aparecido al frente ha sido China. Es más, China está colaborando con instituciones egipcias para la vacuna.
se va a fabricar una vacuna china en África, en Egipto. Parece que también en Sudáfrica la Universidad de Oxford está trabajando con algunas instituciones en otra vacuna, lo cual sería bueno, vendría de un poco del norte y del sur para atacar la pandemia. Bueno, mira, yo creo que la geografía jugó un poco a favor de África, en el sentido de que el Sahara sigue siendo una frontera, es una frontera, quierase o no, ahí está. Y curiosamente los primeros casos de COVID-19 en África no eran del continente, fueron importados de Europa, o sea, Europa nuevamente, no solamente sigue manteniendo un neocolonialismo, sino que son ellos los que le han llevado a esta pandemia a los africanos que de por sí ya tenían problemas. Es decir, ¿cuáles problemas? Mira, no han parado los problemas. Hay conflictos en Camerún, hay conflicto en Chad, hay conflicto en Malí, hay conflicto en Nigeria. En Nigeria Boko Haram sigue haciendo de las suyas. En Somalia sigue, el Shabab sigue activo. Hay un problema por las aguas del río Nilo que no sabemos todavía en qué va a acabar entre Etiopía y Egipto y Sudán. Hay un problema, los Estados Unidos sigue lanzando drones y bombas en Somalia, a pesar de toda la pandemia que hay, sigue habiendo intervenciones extranjeras en África, como yo ya lo había mencionado. A esto habría que agregar que 2/3 partes de los enfermos de SIDA en el mundo están en África. Habría que agregar que acaba de surgir un nuevo brote de cólera en la República Democrática del Congo, una plaga de langostas en Uganda que está comiéndose las cosechas aceleradamente y que va a poner en un predicamento a este país que más o menos iba bien. Aparte de eso, se están muriendo en Botsuana los elefantes, no saben por qué. Entonces, cuando tú ves el continente africano, dices tú, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? O sea, hay realmente problemas. Luego, por si esto no fuera poco, les acaba de caer la pandemia del COVID. Y es difícil hablar de qué es lo que va a ocurrir, como bien dijo ya Masimango, qué es lo que va a ocurrir posteriormente a esto, puesto que la pandemia apenas llegó y está creciendo de manera acelerada. Y el problema es que se van a saturar los sistemas de salud en África. Mira, por ejemplo, las unidades de cuidado nada más para poner un ejemplo, unidades de cuidados intensivos en los Estados Unidos, por ejemplo, en los Estados Unidos ellos tienen 33 camas para cada 100,000 habitantes en los Estados Unidos. Ahora, cuando tú vas a India, ya son 2 camas por cada 100,000 habitantes. Cuando tú vas a Zambia, 0.6. Cuando tú vas a Gambia, 0.4. Y cuando tú vas a Uganda, 0.1. Imagínate, si de pronto empieza a crecer esta pandemia, la gente se va a morir, punto. ¿Por qué? Porque no hay cómo solucionar este problema. Luego, por si esto fuera poco, hace poquito el ministro de Salud de Zimbabue, de por sí Zimbabue tiene problemas desde el punto de vista económico. Obadia Moyo se robó 60 millones de dólares que eran para comprar insumos para la gente que se está muriendo. Dices, tú no es posible. Pues sí, lo agarraron preso, yo no sé cuánto le vayan a quitar, pero no creo yo que sea cantidades. ¿Quién sabe dónde habrá ido a parar el dinero? Ahora, ¿qué otro problema tiene? El problema, la caída de los precios del petróleo. Nigeria, por ejemplo, que es el gigante demográfico de África, tiene problemas, obviamente, con la cuestión, se cayó el petróleo y ahora esta gente va a quedar desamparada. Si de por sí no había dinero para los sistemas de salud, se los han robado,
con esto va a causar problemas. Y a todos los productores de petróleo de África, ya sea Guinea Ecuatorial, Angola, Libia, si se diga, Argelia está en problema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir después de esto? Miren, únicamente en la República Democrática del Congo, 72% de la población vivía debajo de la línea de pobreza extrema. Es decir, ¿cuánto es la línea de pobreza extrema en África? Es de 1.90 centavos de dólar diario el ingreso. Si tú bajas de 1.90 vas a estar peor. Es decir, esa es la línea de pobreza. ¿Qué es lo que se está viendo? Pues si la pandemia continúa como va, 50 millones de africanos pueden caer debajo de la línea de pobreza, pero esto, te digo, son cálculos que se hacen en el primer mundo. Y se está calculando que van a llegar serán aproximadamente unos 500,000 afectados. Nada más en Nigeria, se supone que 11.5 millones van a caer debajo de la línea de la pobreza. Aparte de eso, en todos los países se va a reducir el Producto Interno Bruto por la cuestión de la pandemia, por los paros, por los confinamientos, etcétera, etcétera. Entonces, las sociedades africanas realmente tienen un problema inmenso, un problema enorme por la cuestión de la... Mira, no se puede dejar de producir, como había señalado Michelle, desde el punto de vista de la costumbre. Las sociedades africanas no son como las japonesas, no se saludan de lejos. Los africanos se abrazan, se agarran, son cálidos, y ahí los contagios pueden crecer enormemente. En fin, esto desde el punto de vista cultural. Habrá que ver entonces lo que ocurre. Yo creo que el futuro yo no lo veo tan halagüeño para el caso del continente. Realmente, es decir, espero que produzcan una vacuna barata en Egipto, entre China y Egipto, y espero que la Universidad de Oxford y las universidades surafricanas puedan producir una vacuna que sea barata y accesible para la mayor parte de la gente de los africanos. Pero lo dudo, si hasta ahorita el ébola no lo han podido controlar, el SIDA tampoco le han encontrado una vacuna. Es más, mira, el paludismo, dices tú, la malaria, hay un dicho en el Cuerno de África, dice, eres más malo que la malaria. O sea, ¿por qué? Porque la gente apenas baja de Asmara y se va a cualquier otro lugar de ahí cerca que son a nivel del mar, regresan con malaria. Mis estudiantes se iban y cuando volvían estaban todos amarillos, demacrados. Dije, bueno, la sobreviviste, pero a ver, es decir, se vi que había una falta de alimentos impresionante. En fin, yo lo dejaría ahí, pues ya mis compañeros realmente abordaron prácticamente todo. No me resta más que agradecerte, Fausto, el haberme invitado, y pues si hay alguna pregunta o algo por el estilo, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Román. Muchas gracias a todos los ponentes. Sí, efectivamente hay varias preguntas que versan en los temas que ustedes han abordado, particularmente el tema de la perpetuidad del subdesarrollo en África, las debilidades institucionales, el tema de la democracia y la corrupción, y bueno, toda esta serie de eventos que presenta los países africanos, como el tema de las langostas, el tema de las enfermedades, etcétera. Quiero leerles las preguntas de nuestro público. Tenemos preguntas del Facebook y preguntas en nuestro chat, y podríamos empezar por el orden de aparición. Primero, Javier Fragoso nos pregunta que si en África funcionaría, de acuerdo a su perspectiva, el ingreso mínimo universal, al menos para 3 meses, para que la población pueda hacer frente a esta pandemia. Otra de las preguntas está vinculada al tema del neocolonialismo, las actividades de África, los flujos de apoyo de África a los diversos países, ¿va a generar mayor dependencia? ¿Y cuáles van a ser los compromisos
Carlos Alvarado nos plantea esta situación en cuanto a los compromisos de recursos naturales, venta de territorio y una dependencia política con China particularmente. También los retos demográficos, ¿cuáles son los retos demográficos de África en los siguientes años? ¿Qué es lo que se está planteando al respecto? Y en cuanto a la vacuna, una pregunta del Facebook de Francisco Ocampo. Él nos pregunta, nos cuestiona que si el acceso a la vacuna contra el COVID en África puede ser un factor de exclusión para algunos sectores de la población africana. Y también en el tema de la salud, que si se está recibiendo salud en este momento es porque eres afín al gobierno en turno y si eres opositor o estás en contra de las políticas de los gobiernos, ¿cuál sería, está rechazando, te están excluyendo, perdón, de estos servicios médicos? Y una última pregunta que se está planteando aquí es, y es un tema muy, muy preciso, ¿qué repercusiones podrían surgir con la reapertura de la construcción de la gran presa de renacimiento etíope entre Egipto, Etiopía y Libia con este tema de la presa? Ahora, en su turno de réplica, me gustaría, además de las conclusiones que ustedes tengan o respuestas entre ustedes, tuvieran oportunidad de responder algunas de estas preguntas. Michelle, por favor. Gracias. Sí, de hecho, algunos puntos pues creo que son pertinentes para la reflexión. En cuanto a las posibles soluciones o qué es lo que se puede hacer al respecto. Algo que noto aquí es que existen proyectos, por ejemplo, de algunas organizaciones no gubernamentales que estaban destinados para atender otras problemáticas. Ya platicamos lamentablemente muchos de los problemas que presenta la región. Y notamos que mucho del dinero, de los recursos, del personal, del expertise que estaba destinado originalmente para aminorar los estragos de estas problemáticas, pues ahora todo se ha concentrado para combatir al COVID, ¿sí? Esto lo señalo porque considero que no hay que desestimar otras necesidades que probablemente repercutirán en la vida de la población y que incluso provocarán, como decíamos, pues efectos más devastadores y a largo plazo, difícilmente reversibles, que incluso la misma enfermedad del coronavirus. Por ejemplo, por esta contingencia del COVID, se está desatendiendo la distribución de mosquiteros, que pues sabemos que es uno de los medios por los que se propagan otras enfermedades. Es esa la atención para disminuir la vulnerabilidad de algunos grupos sociales y probablemente también se va a incrementar la violencia en los próximos meses. Incluso por el confinamiento, otra vez el tema del confinamiento, se detuvieron algunas campañas de vacunación. En el caso de Níger, esto ocurrió y lo cual también repercutirá en el aumento de casos de sarampión, polio, meningitis, y sabemos que estas enfermedades muchas veces están focalizadas en ciertas temporadas. Entonces, vemos que los estragos y los efectos de esta pandemia van mucho más lejos. Otro aspecto que vale la pena analizar es el papel de algunos gobernantes ante la crisis. Ya se comentó algo con la participación de mis compañeros, pero pues vemos que durante la pandemia ha ocurrido algo. El papel del Estado en general se ha cuestionado en todas las regiones. ¿Qué también se ha abordado esta problemática? ¿Qué soluciones ha brindado el Estado? Y en el caso africano, algunas crisis políticas, como las que ya mencionaban también mis antecesores, como en Mali, en Guinea, pues impactan negativamente en el control, ¿no?, que puede ejercer el Estado para brindar soluciones. Algunos de esos gobiernos sabemos que no quieren brindar datos. También otra vez lo que comentaba, me parece que era el doctor José Luis,
estas medidas también han dado pie a la vocación autoritaria del espacio postcolonial africano. Entonces vemos que estos regímenes autoritarios cada vez más han exacerbado su capacidad de ejercicio de la violencia. Por ejemplo, en el caso de Botsuana me parece que es uno de los ejemplos importantes. Vemos que fue uno de los primeros países en salir del confinamiento. Luego regresó porque hubo un brote de muchos casos de COVID, pero se aplicaron también algunas medidas represivas y autoritarias, tales como el uso obligatorio de cubrebocas, el pago de multas, pero evidentemente, pues por las condiciones locales esto no era efectivo. Y algo relacionado con las preguntas que hacen precisamente del neocolonialismo, de también la relación con China, vemos que también, así como se ha cuestionado mucho el quehacer del Estado, pues también se han acentuado algunos límites que este tiene para atender las crisis. Y en este sentido, se ha puesto mucha atención a la cooperación internacional, específicamente a la cooperación sur-sur, porque se ha plantado como una alternativa. No obstante, dado que las condiciones de escasez de recursos financieros y las prácticas de austeridad y proteccionismo demuestran, por ejemplo, que la cooperación norte-sur es poco viable, porque previo a la pandemia ya había recesión en distintos estados pertenecientes al mundo desarrollado, especialmente, por ejemplo, en Europa por el Brexit. Otro aspecto, el factor Trump, que ha manifestado su intención por abandonar organismos internacionales, lo cual refleja no solo una postura unilateral o un deseo personal de este líder, sino que más bien notamos que es una tendencia en los países desarrollados. Ante estos vacíos de poder, China ha abanderado la cooperación y ha ocupado espacios que las potencias han dejado. Por ejemplo, Estados Unidos ha dejado de suministrar material médico, argumentando principalmente que existen necesidades internas. En contraste, China ha enviado insumos, respiradores, expertos, ha donado dinero para los organismos como la Organización Mundial de Salud, también han compartido sus experiencias sobre la pandemia. Y pues bueno, es a lo que se le ha denominado como la diplomacia de las mascarillas o la nueva ruta de la seda sanitaria. Como ya mencioné casi al principio de la intervención pasada, Xi Jinping en la Asamblea Mundial de la Salud declaró que la vacuna será un bien público global, ofreció dinero, más o menos $2,000 millones durante 2 años para investigación y seguimiento de los efectos de la pandemia. Y notamos que aquí existe, ¿no?, algo de liderazgo y cierta afinidad, por ejemplo, con el continente africano. Sin embargo, pues sabemos que no todo es tan bien intencionado, no todo es miel sobre hojuelas. Pero sí hay que poner especial atención, por ejemplo, a la diáspora china que ya existe en África. Cada vez hay una población más significativa. Y por otro lado, esto fomenta que también muchas empresas privadas pues ya también establezcan mecanismos de cooperación, donaciones, etcétera. Entonces, notamos de que también a nivel provincial ya la cooperación se está descentralizando. Por lo tanto, considero que no debemos de perder de vista también esta situación. Y bueno, perdón, sí, aquí concluyo entonces. Sí, Michelle, te agradecemos mucho. Gracias por tus respuestas. Para que nos dé tiempo con los otros 3 panelistas, solamente hay una pregunta que nos gustaría retomar, incluir en el grupo de preguntas que ya hicimos. ¿Ustedes saben si se está haciendo una traducción de la información de la Organización Mundial de la Salud o de los gobiernos internacionales sobre el COVID a las distintas lenguas dentro del territorio africano? Ahora es turno de José Luis. José Luis, por favor. Gracias, Fausto. Bueno, pues después de estas intervenciones y de las preguntas, a mí yo creo que la expresión llover sobre mojado se aplica bastante bien a la coyuntura actual del continente africano, pero al mismo tiempo, como lo señalan numerosos autores y estudiosos académicos africanos, también esta coyuntura representa una gran oportunidad, ¿no?, para África, ¿no? Había empezado mi intervención diciendo que pues, uno de los principales retos del continente es demográfico, ¿sí? Aquí unas cifras rápidamente. En el siglo XVI el continente estaba poblado por 100 millones
de personas, lo que representaba 20% de la población mundial en ese entonces. A finales del siglo XIX, después de los siglos de la trata, la población de África se redujo, pues solamente representaba 9%, ¿no?, de la población mundial. Se calcula que hubo entre 11 y 24 millones de deportaciones y cerca de 200 millones de muertes ligadas a la trata, ¿no? Esos son las cifras más parsimoniosas, ¿no? Más a la baja, ¿no? Podrían ser incluso mayores, ¿no? Y pues África en ese sentido apenas se está recuperando, ¿no?, de estos siglos de la trata, ¿no? En 50 años, ya se mencionó, África es el continente que tiene la tasa de natalidad más elevada. Va a duplicar su población, actualmente es de 1.000 millones, cerca de 1.000 millones de habitantes, y en 50 años van a ser 2.2 billones, ¿no? Un cuarto de la población mundial, 1 de cada 4 personas van a ser africanos, ¿no? Entonces ahí vemos un gran reto. El segundo, evidentemente, es el económico, ¿no? Y en el económico es donde yo veo la posibilidad de éxito para África, ¿no? Como dice Felwine Sarr, el filósofo senegalés, economista también, músico también, la manera en que se ha analizado la economía de África, pues es una perspectiva que él considera errónea, ¿no? Porque se ha centrado en indicadores como el crecimiento económico o el desarrollo, y siempre en comparación con Europa, ¿no? Entonces siempre es la idea de una distancia con respecto al nivel de desarrollo de los países europeos, ¿sí? Y siempre pues es la fe en estos indicadores de crecimiento económico, ¿no? Y estos indicadores se han dado, ha habido países que estuvieron creciendo antes de la pandemia, sin embargo, en los estudios que se hace, se sigue uno centrando en la distancia que existe entre los países, ¿no? Entonces, pues se compara países con el ingreso per cápita como Japón junto con Tanzania, sí, evidentemente el PIB per cápita japonés es mucho mayor, sí, pero no, los estudios no se centran en los factores que han permitido, por ejemplo, a países como Zambia doblar su ingreso per cápita, ¿no? Siempre nos centramos en la distancia, ¿no?, que los separa de los países ricos, ¿no? Entonces, la economía africana tiene que pasar justo por las dinámicas tradicionales, ¿no? No podemos seguir ignorando desde el punto de vista teórico todas las dinámicas que encasillamos en lo que se llama la economía informal, simplemente porque no tenemos los útiles, las herramientas teóricas necesarias para estudiarlas, ¿no? Y Felwine Sarr lo que dice es que pues las sociedades africanas tienen que voltear a ver a ellas mismas, ¿no? Que tienen que desconectarse de estos vínculos de dependencia y basarse sus economías y sus sistemas políticos en las culturas locales, ¿no? Hay muchos tipos de filosofías africanas, ¿sí? Algunas se han aplicado con éxito. Podemos citar el Ubuntu sudafricano, la Bisoité del Congo, desarrollada por el filósofo Chamalenga Ntumba, también el muridismo en Senegal por Sheikh Ahmadou Bamba, Julius Nyerere y el Uyama en Tanzania. Una multiplicidad de ideologías que hacen énfasis en la dimensión comunitaria de la persona, ¿no? No se puede entender a la persona fuera de su comunidad, ¿no? Y esto es diametralmente opuesto en las sociedades occidentales, donde prima el individuo, ¿no? Y eso, pues, a mi modo de ver las cosas, también ha influido, ¿no?, mucho en la manera en que se concibe África, ¿no?, y la relación que se establece con este continente y los países, ¿no? Entonces también otro problema, evidentemente, y un reto es el político, ¿no? La democracia liberal es la solución para los problemas, para los países africanos, o se debe igual que en la economía voltear a ver a la cultura tradicional, ¿no? Tenemos el caso de Somaliland. Somaliland es un país no reconocido, pero que se rige a través de instituciones indígenas y lo hace bastante bien, ¿no? Ese es otro ejemplo, ¿no?, de cómo la solución parece que está en voltear a ver hacia adentro de África y abrir África a ella misma, ¿no? Y pues ahí también, con eso me gustaría contestar alguna de las preguntas. El caso del conflicto entre Egipto, Etiopía y Sudán por la presa del Renacimiento es paradigmático de la situación que estamos viviendo, ¿no? Es un proyecto que en teoría beneficiaría a los tres países,
pero lo que está primando es una tensión fronteriza entre ellos, ¿no? Para ver quién es el que va a controlar las aguas del Nilo, ¿no? Como ese tipo de problemáticas, pues hay un gran número, ¿no? Dentro de los que están las cuestiones de la salud, ¿no? Y ya con esto termino, pues finalmente yo creo que el reto mayor es el reto epistémico, ¿no? Mientras sigamos concibiendo a África de esa manera, ¿sí? Pues seguiremos reproduciendo esta manera de que se dan las relaciones con ellas, ¿no? También me gustaría mencionar todas las movilizaciones antirracismo que se dieron a raíz de la agresión a George Floyd en Estados Unidos. Esto simplemente es la punta del iceberg, ¿no? De un sistema internacional racializado, ¿no? En el que, como ya había mencionado, basado en el trabajo de Mbembe, hay un sector de la población que vale más, ¿no? Y cuyas vidas hay que proteger contra todo un sector de la población cuyas vidas no cuentan, ¿no? Entonces, el principal reto para mí... ¿Sí? José Luis, te pediría concluyeras, perdón. Reto epistémico es el mayor y ya con eso ahí lo dejo. Muchas gracias. Perdón por la interrupción, José Luis. Profesor Massimango, perdón. Tiene 5 minutos para hacer su balance final. Pues, el colega, como lo dije también anteriormente, acabaron de tomar varios puntos sobre África en general, con sus problemas, y aun cuando el tema de hoy, creo que es en torno al coronavirus. Pues los problemas de África, claro, tienen que ver con su pasado histórico también, que de ahí desde luego la colonización, y antes de la colonización, la esclavitud y sus implicaciones, y la misma independencia y el periodo postcolonial, que es África independiente, con los gobernantes africanos que, siendo independiente, que ese tipo de gobierno hicieron de su propio continente. Cuando, como lo sabemos, se mencionó también, que José Luis lo mencionó, también Michelle, nadie desarrolla a otro, cada pueblo se desarrolla a sí mismo. O sea, el punto de partida es interno. Y creo que los enfoques tendrán que cambiar ya. Los africanos ya lo deben de los científicos, muchos, y algunos otros no africanos, pero sinceros con sus estudios con África, lo han entendido. Nadie va a desarrollar África. África se va a desarrollar sí misma. Tiene con qué hacerlo. Pero ahora, para lograrlo, ¿qué tipo de gobiernos hay que tener en África? Gobierno que tenga compromiso consigo mismo, que tenga proyecto de sociedad. Entonces, eso de manera general es lo que puedo decir en lo que se refiere a África, con sus problemas que están ahí. No lo podemos esconder, no podemos tapar el sol con el dedo, pero creo que incumbe antes que nada a África. Claro que no quiere decir que África se corte del resto, se aparte del resto del mundo. La cooperación internacional es inevitable, pero debe ser una cooperación, desde luego, también enfocada para el desarrollo. No como África lo ha conocido durante mucho tiempo. Una cooperación que nunca nos sirvió a los pueblos de África, a los pueblos africanos. No es normal que después de más de 60 años, 50 años de independencia, haya pobreza cada día más creciente. Es triste de ver esta situación. Entonces eso depende de los africanos también ellos mismos. Y también a nivel internacional, ¿qué tipo de cooperación? ¿Serán los chinos ahora que vinieron a sustituir la tradicional cooperación con los occidentales? No sabría decirlo, pero ellos vienen, dan condiciones ventajosas, etcétera, pero al mismo tiempo se están afianzando también dentro del continente, hay que decirlo, imponiendo sus condiciones, importando a su gente, creando colonias efectivas allí dentro de los países africanos, y eso ya también creando problemas con los autóctonos mismos. O sea, ¿qué tipo de cooperación para África? Debe ser sincera. Algunos otros líderes africanos que lo plantearon fueron tomados, visto mal durante la bipolaridad, que era socialista, comunista. Se mencionó a los Nyerere, que eran grandes artesanos de eso, Kwame Nkrumah. O sea, hubo líderes que querían el bienestar del pueblo de África.
pero todos desaparecieron desafortunadamente. Y muchos de los que han estado ven nada más su bolsillo, o poco, muy poco en África, ven el interés del pueblo africano. Ese es el problema. Dentro de África misma, tendrá que empezar para África, por los africanos, qué tipo de gobernante para poder salir adelante e enfrentar esos retos, sobre todo el actual de coronavirus, la pandemia. La pandemia es un problema global y la solución también debe ser encontrada de manera global, aun cuando haya particularidades, y los logros, las vacunas, entendí algo parecido, si se encuentra, debe ser algo universal. No debe ser propiedad de aquel nada más que dispone tal vez de más medio financiero. El problema es global y la solución debe ser global. Es lo que puedo decir y ojalá África pueda salir adelante frente a este problema tan grave que afecta al mundo entero. Muchas gracias, profesor. Estimado Román, sería tu turno para que cerraras. Muchas gracias, Fausto, por haber participado. Yo creo que ya mis compañeros prácticamente cubrieron lo que había que decir. Únicamente agregaría algo en el caso de la presa. Mira, el problema que enfrentan hoy en día por la cuestión del agua es un tratado que hizo la Gran Bretaña en la época en que tenía el protectorado en Egipto y se lo impuso a Etiopía. Los etíopes no podían tomar agua del Nilo Azul, tenían que dejar el agua correr. El 90% de esa agua la debía de aprovechar Egipto y Sudán. Entonces era un tratado totalmente injusto para Etiopía. Y Etiopía es la que produce el agua. En Egipto no llueve, ellos no le agregan ni una gota de agua al caudal del Nilo y Sudán le agrega muy poco. Todo el agua viene de Etiopía y sale del lago Tana. Conozco el lugar, estuve ahí, vi dónde hicieron la presa. Realmente va a ser una maravilla esta presa para el pueblo etíope. El pueblo etíope yo creo que va a progresar muchísimo con esto. La agricultura se va a desarrollar del otro lado, se estaba erosionando todo, están metiéndole realmente mano. Yo creo que van a poder exportar, aparte de eso, una gran cantidad de energía eléctrica a Sudán del Sur, incluso a Kenia. Mira, Etiopía es un tanque de agua, ahí llueve en el altiplano etíope y de ahí bajan los ríos hacia otras partes. Pero lo curioso, el Nilo Azul, que es uno de los más importantes, ahí no les dejaban tocar el agua. De las varas tal vez lo podían tocar, del Chebele también, pero ese acaba en el lago que está en el lago al norte entre Kenia y Etiopía. Lo otro es la cuestión de China y África, que ya lo habían mencionado, es decir, cuidado con los chinos van sobre lo que quieren, punto. ¿Por qué crees que le hicieron en Gabón el ferrocarril a los gaboneses? No porque los gaboneses les gustara, porque iban sobre el hierro que estaba a 500 kilómetros adentro de la costa. Y entonces construyeron el ferrocarril porque querían ese hierro y se lo llevaron. Y lo mismo van a hacer en cualquier lado que lleguen, lo mismo van a hacer con Katanga, lo mismo van a hacer donde se han establecido. Mira, yo los llegué a ver en Eritrea. Eran trabajadores de las compañías, pero ellos hay un problema desde el punto de vista cultural. Agarraron la tierra que estaba enfrente de los edificios donde vivíamos, que se llamaba así en Asmara, y ellos empezaron a hacer sus propias hortalizas, no iban a comprar el mercado, comían de sus propias hortalizas. Lo cual dices tú, bueno, ¿dónde estás viviendo? No, por lo menos consume lo que aquí, lo que el país ofrece. No, en fin, mira, y ya no me acuerdo de todas las preguntas, creo que eran muchas y no tomé nota desafortunadamente. Lo de la vacuna, yo espero, te digo que el caso de Egipto y el caso de Sudáfrica puedan ser importantes y que de ahí salgan iniciativas que hagan que esta vacunación llegue prácticamente a la gente que lo necesita en África. Y coincido con todos mis colegas en lo que ellos hablaron, coincido con Masimango de que el desarrollo tiene que venir de los propios africanos y son los propios africanos los que deben de llevar a cabo
estos procesos. Gracias de nuevo, Fausto, por invitarme y estoy a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes, José Luis, Michelle, Massimango, por supuesto, Román. Gracias por sus presentaciones. Gracias también a los profesores y a los alumnos que nos acompañaron. Teresa Martínez, Abdiel Hernández, Alejandro Martínez, Carlos Alvarado y otros que se me van. Les agradecemos mucho. También se quedan muchas preguntas no, sin respuesta. Sin embargo, este es un tema que va a seguir fortaleciéndose en los estudios de relaciones internacionales en los siguientes años, la complejidad de los estudios sobre África. Le quiero dar el micrófono al maestro Dámaso Morales para que cierre esta extraordinaria mesa. Hubo una audiencia muy importante de internacionalistas y por mi parte ahí lo dejaría. Muchas gracias, Dámaso. Muchas gracias, Fausto. Pues nada, yo me quedo muy agradecido con todos ustedes. Siento que fue una mesa excelente, excelente, en verdad lo fue. Tocaron tantos temas, tantas cosas que realmente lo dejan a uno con bastantes reflexiones acerca de cómo se mueve el mundo en África y cómo África se mueve en el mundo en el contexto histórico de África y los nuevos retos que ahora se pueden plantear con el COVID, ¿no? Hicieron grandes intervenciones. Yo solamente me queda agradecerle a Maximango, querido Maximango, muchas gracias por tu participación. Estimada doctora Michelle, excelente todos sus comentarios. José Luis Vázquez, un gran abrazo, realmente muy importante todo lo que comentaste. Mi querido Román, pues no estás jubilado porque sigues muy activo e intelectualmente y trabajando y te enviamos un gran abrazo desde acá. Solo me queda invitarles a la siguiente mesa, el del miércoles 29 de julio, que es sobre dinámicas geopolíticas globales del coronavirus y seguramente algunos de los temas que estuvieron tratando aquí, incluso sobre cuestiones de China, Estados Unidos, todas estas geopolíticas, cómo se pueden ir visualizando a raíz ahora del coronavirus y, por supuesto, de una tendencia que venía desde atrás. Pues yo les envío un gran abrazo a ustedes como ponentes y, por supuesto, también a quienes nos acompañaron como asistentes. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos.